Seguimos conversando en el programa con el doctor Abel González. Abel, yo había dejado pendiente algo para hablar, más allá de, porque hablaría con usted muchas horas, por su experiencia y por lo que le ha pasado, pero me interesa saber en todo caso, y seguramente a los argentinos nos debe interesar, cuán lejos, cuán cerca estamos de que algún accidente, inclusive natural, que podría suceder, qué tipo de consecuencias podría traer en cualquiera de las centrales argentinas. En Argentina hemos tomado el tema de la protección muy seriamente hace muchos años. La Argentina tiene una gran tradición en este tema. La ley argentina es una de las primeras del mundo, yo diría desde el año 50 más o menos. Hay una gran tradición sobre el tema. ¿Y qué tratamos de hacer nosotros? Dos cosas. Primero, considerar todas las situaciones accidentales que a uno se le pueden ocurrir y manejarlas, es decir, poner barreras a esas situaciones de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia de cada imaginación que un ingeniero puede tener. ¿Las modelan? Sí, las modelamos, exactamente, y hay una curva criterio, hay un criterio para decir esto es aceptable o esto no es aceptable. Pero cuando terminamos con todo eso, no decimos esto es seguro. Decimos, es seguro de acuerdo a nuestra imaginación de este momento, a todos nuestros conocimientos. Pero todavía creemos que nos pueden fallar esos conocimientos, que puede haber algo que no se les hubiera ocurrido analizar. Y entonces, como posición extrema, ponemos un contenedor de la radioactividad en el cual la Argentina ha gastado mucho dinero. Los contenedores de Atucha, por ejemplo, están entre los mejores del mundo. Y todavía hay reactores en el mundo que tienen muy malos, Fukushima era uno de ellos, y otros que no tienen ningún contenedor. Ninguno. Y no están en el medio del África, están en Inglaterra, por ejemplo. Todos los reactores ingleses, salvo uno, no tienen ningún contenedor. Hay reactores rusos que sin contenedor. Es decir, sí que en Argentina hemos puesto mucho esfuerzo en esto. Ahora, que puede caer un meteorito y romper ese contenedor. Claro. Ahora, déjeme preguntarle, cuando ustedes hablan de modelar los potenciales accidentes, entonces debe haber algunos que deben ser canónicos, clásicos. ¿Qué cosas? Bueno, hemos tratado de escapar a eso. ¿Cuáles serían los clásicos y cuáles fueron los otros? Creo que en esto ha habido una deformación profesional impuesta lamentablemente por los Estados Unidos, por el Código de Regulaciones Federal, la parte 50, que impuso lo que en ese momento se llamó un accidente máximo creíble. A ver, ¿qué quiere decir? Que no es ni máximo ni creíble. En ese momento era la rotura de un caño, y uno se preguntaba, ¿por qué la rotura de un caño y no de un recipiente, no de esto? ¿No? Y bueno, se consideraba... Yo creo que eso le hizo mucho mal a la seguridad nuclear del mundo, ese dogma, ese dogmatismo de accidente máximo creíble. Nosotros no lo tragamos mucho, nunca eso, y nos criticaron muchísimo por esto. En principio, esa pregunta que había dejado pendiente hace un rato, si a los japoneses les pasó esto, ¿qué pasaría en la Argentina? Claro. ¿Uno tendería a decir que estamos mejor preparados nosotros? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y no quiero pecar lo último que quiero es pecar de fanfarronería. O de arrogante. De arrogante, sobre todo con un pueblo como el japonés, al cual yo respeto muchísimo, admiro, y etcétera. Por favor, que esto quede claro. Pero hubo una simbiosis muy rara en Japón entre la industria y la regulación no era independiente realmente, la industria tenía un gran poder. ¿Hay monitoreos mundiales respecto a las centrales atómicas? Bueno, eso nucleares? Que el OIA ha tratado de hacer. El OIA, en la comisión donde yo trabajo, hace normas internacionales. ¿Pero las siguen después los países? Y no, lamentablemente no son mandatorias. Hay una convención, pero la convención, ¿sabes? Las convenciones están hechas por abogados, y entonces en general... Es un problema. Claro, siempre están las palabritas esas que le permiten escaparse, ¿no? Al margen de lo que pueda pasar en una central nuclear, una central atómica, hay otros problemas un poco más pedestres, si usted quiere, que son los desechos nucleares. Sí, no es el principal, pero los desechos nucleares, o lo que se llaman desechos nucleares, realmente es lo único que está bajo control de todos los desechos que produce la humanidad, ¿no es cierto? Porque la humanidad produce desechos de un montón de cosas y los tira. Como las pilas, por ejemplo. No solo, es decir, si usted va a la... ¿No le resulta curioso que las catedrales en Europa, por ejemplo, cuando usted entra, digamos, a la catedral de Venecia, que está más baja que la plaza? ¿Y por qué? Y porque todos los restos son desechos que se han ido acumulando. Es cierto, es decir, la mayoría de los edificios viejos están más bajos. Es decir, la Plaza Argentina en Roma o en la Catedral de Viena, ¿no es cierto?, está más baja que
es decir, los desechos, la gente se ocupó bastante poco los desechos. La industria nuclear lo hizo, lo juntó, se ocupó, los concentró, y para que usted tenga una idea, el desecho de alta actividad producido por toda la energía nuclear desde que se generó en todo hasta el hoy. mundo, todo el mundo, lo puede meter en una cancha de fútbol de un equipo de primera C. ¿Y quién se queda con la cancha de fútbol? Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Nadie quiere tenerlo al fondo de la casa. Entonces, sí, esto es muy seguro, qué sé yo, qué sé cuánto, pero ponelo allá, ponelo acá, ponelo en otro lado. ¿La Argentina tenía alguna canchita preparada? Bueno, la Argentina fue, y de nuevo no quiero caer fanfarronería, fue uno de los primeros países del mundo que hizo el estudio respectivo. Por ahora lo que está haciendo la industria nuclear de todo el mundo es esos elementos combustibles quemados que algunos llaman residuos, nosotros nunca los llamamos residuos, los llamamos un asset, ¿no? Algo, porque tiene valor eso. Están guardados en las centrales nucleares, ¿no es cierto? Es un problema seguramente resuelto técnicamente, pero que da la sensación de no haber sido resuelto, porque no dice, bueno, ¿y cuándo? ¿Qué van a hacer con esto? Cuando yo le hablé de desechos nucleares, usted me miró con cara, pero hay otros, Sí. y mi propia ignorancia me impide poder sacar de la galera y decir, bueno, ¿cuáles? Si hay territorios contaminados en la Argentina, o cuáles son las 4 diferencias básicas que usted planteaba entre las centrales de Fukushima y Atucha, o si hay otras cosas de la vida cotidiana. Hay cosas de la radiación que la gente generalmente no valora debidamente. Uno, como le decía, la protección en medicina, ¿no es cierto? Uh-huh. La mayor dosis de radiación de la gente es por prácticas médicas. Y usted puede decir, bueno, en el caso de terapia, el tipo sabe que recibe una radiación porque si no se muere, pero en el diagnóstico, la mayor cantidad es por diagnóstico. Y más la gente le gusta sacarse radiografías, fotos de adentro, para ver cómo son adentro, entonces las tomografías computadas y los PET y qué sé yo, en este momento son de todos los días. La radiación médica ha subido enormemente. Es un balance, y hay manera, general para bien. ¿Para bien? Sí, hay manera de optimizar eso, por supuesto. Pues yo le iba a preguntar si uno tuviera que tomar un individuo promedio, supongamos que lo tomáramos hace 20 años, 10, 15, 30 años, y lo midiéramos con un individuo promedio, las radiaciones que tiene el cuerpo hoy. No, las radiaciones no se quedan en el cuerpo. No se quedan. No, esto es como cuando va a la playa usted, ¿no es cierto? Se quemó, después, bueno, pero los efectos se quedaron, aunque después uno esté al oscuro, el efecto se quedó. En este momento la radiación médica subió mucho, pero también subieron los beneficios médicos mucho. Así que hacer el balance no es tan fácil. Pero lo que sí es fácil de ver es que si usted va a un hospital bueno, cuando digo bueno, un hospital caro, lo más probable es que tenga un equipo de rayos X muy moderno y su dosis sea muy baja. Y si tuvo un hospital malo, y no, generalmente es un hospital bueno, es un hospital malo, pero un hospital poco equipado, generalmente un hospital público, tiene un equipo de rayos X que tiene por lo menos 30 años y la radiación es alta. Bueno, pero entonces hay casi un compromiso suyo y de todos ustedes para decir, miren, atención con esto porque estamos... Pero no es tan fácil. Porque usted qué hace cuando le dice, bueno, mira, yo este es el equipo que tengo, si me lo sacan no me quedo sin poder hacer radiografías. Es complicado. A veces esos balances son difíciles. Una radiación, por ejemplo, de la cual la gente no se ocupa es la natural. Y hay lugares donde la radiación natural es muy alta. ¿A qué se refiere? ¿Al sol? No, es decir, los materiales radioactivos, el suelo, el radón del aire, lugares cerrados. Nosotros, por suerte, en la Argentina no tenemos muchos lugares con radón, pero hay lugares en el mundo que el radón está en el aire y el radón genera cáncer de pulmón, es decir, y en este momento esto en Europa es un problema muy serio en muchos lugares, ¿no es cierto? En Argentina, por suerte, en esto no lo tenemos lugares con esas rocas muy radioactivas. El doctor Abel González, uno de los científicos más prestigiosos que tiene el país en un área muy sensible que tiene que ver con las radiaciones nucleares, no solamente por lo que sucedió en Fukushima o lo que podría, espero que nunca más pase en ningún área del mundo en donde haya centrales nucleares, pero sobre todo me deja un poco más tranquilo pensando que hay monitoreos en el mundo, no necesariamente son vinculantes, pero por lo menos existe algún tipo de control. Gracias. Nosotros seguimos en Científicos Industria Argentina de esta forma.
no es migalomorfa. Acá podemos ver que hay una muda, así que posiblemente si buscamos un poco, y acá hay un ejemplar, ahí está saliendo. Esta posición que toma es una posición de defensa, en la cual levanta el abdomen para mostrar que está enojada. Somos el grupo de aracnología que trabaja en aspectos biogeográficos, sistemáticos, ecológicos y comportamentales de arañas migalomorfas de la Argentina. Estamos en el sistema de Ventania, es un conjunto de sierras de unos 180 kilómetros de longitud y unos 50 kilómetros de ancho en la parte central, y tiene dos grupos de roca sedimentaria. En el que estamos hoy es el grupo denominado Ventana, que tiene un origen hace unos 500, 400 millones de años aproximadamente. Nosotros hoy vinimos a hacer un relevamiento. Nosotros solemos hacer relevamientos de arañas migalomorfas para poder transportarlas al laboratorio y ahí hacer estudios de comportamiento reproductivo. Arañas migalomorfas, tarántulas, arañas pollito y otras especies. ¿Dónde viven? Cavidades rocosas o pequeñas cuevas excavadas por ellas mismas. Características distintivas: quelíceros verticales y 2 pares de pulmones. Tamaño: de 1 a 10 centímetros. Lo que necesitamos para trabajar a campo es un par de guantes, siempre porque hay especies de araña que son peligrosas, ¿sí? Entonces siempre es necesario la utilización de guantes. Para empezar el estudio, lo que hacemos es trazar unas transectas o unas líneas rectas, clavando unas estacas en el suelo, amarrando hilos en los dos extremos. Así vamos trabajando y vamos muestreando siempre en línea recta, no nos superponemos unos colectores con otros y evitamos volver a muestrear el mismo lugar. Las arañas migalomorfas tienen características particulares que difieren del resto de las arañas. Son arañas bastante grandes en general, tienen bastantes pelos, ¿sí? Son las más comunes conocidas como tarántulas o arañas pollito, pero también hay otro grupo de arañas migalomorfas que son especies más chicas. Tienen un par de colmillos o quelíceros que se disponen de una forma paralela al eje del cuerpo, por lo tanto muerden desde arriba hacia abajo, y tienen 4 pares de pulmones en libros que utilizan para respirar. Bueno, ya tenemos las transectas, ahora vamos a colectar. Son arañas de hábitos crípticos, por lo tanto las buscamos debajo de piedras, debajo de troncos, en la base de la vegetación. Buscamos refugios, cuevas o telas, y a partir de ahí tomamos varios tipos de datos. Acá hay una araña migalomorfa de la especie Grammostola baconi. Tienen glándulas de veneno, ese veneno lo utilizan para capturar a sus presas, pero no es peligroso para nosotros. En esta época del año, principalmente durante el otoño o el invierno, encontramos a estas especies de arañas en un estado como de aletargo, ¿sí? Estas arañas hibernan generalmente durante el invierno, no se alimentan y tienen movimientos muy lentos. Esto es porque no tienen una temperatura corporal interna constante como nosotros, sino que dependen de la temperatura ambiental. Las piedras las tratamos de volver al lugar que estaban para no alterar tanto el ambiente. Una la piedra la levanta hacia su cuerpo por si hay una araña peligrosa, si hay una víbora, para que no nos haga ataque directamente, sino que tenga la posibilidad de escapar.
Nel, una Cantobonatus gentralis. Todavía sigue ahí. Esta es otra especie de araña megalomorfa que vive acá en las sierras. Es una araña bastante más chica que las otras y no tiene tanta pilosidad como las tarántulas. Estas arañas suelen ser un poco más agresivas también y construyen un tubo de seda, un túnel de seda que se ve acá, que utilizan para detectar a sus presas. En esos tubos de seda pasa la mayor parte de su tiempo y las presas que pasan cerca de este tubo de seda, cuando mueven los pequeños hilos, también van a llamar la atención de la araña y esta va a salir a agarrarlos. Esta especie, este ejemplar lo vamos a colectar porque estamos haciendo estudios de comportamiento reproductivo en el laboratorio, por lo tanto nos interesa colectar ejemplares adultos, tanto machos como hembras. Así que a este lo vamos a llevar. Este otro tipo de muestreo es un muestreo de cuadrantes, en donde se utilizan para conocer la distribución espacial de las especies. Nosotros, donde encontramos ejemplares, los marcamos con banderitas y luego tomamos medidas y distancias entre cada banderita entre sí, para conocer la distribución de cada individuo, y con el eje del cuadrante, para conocer cómo se distribuyen las especies. En este muro estamos buscando una araña albanil, que es muy difícil de encontrar. Solamente la podemos encontrar en toda la Argentina en las sierras de Sierra de la Ventana y en Tandil. Y en este caso la encontramos en este muro. No te vayas, en el próximo bloque encontramos la figurita difícil, la araña albañil. Y también vamos a descubrir cuál es la habilidad que le dio ese nombre.